Buenos días, hermanos. Estoy muy contento de poder nuevamente estar acá. Y como les dije hace 8 días, algunos se asustaron cuando les dije que estuve más allá que acá. Pues yo me sentí así, ¿no? Para uno que es el que está, cuando uno cae con una enfermedad bien grave y de pronto no tiene las defensas que necesita. Y esas gripes son muy fuertes. Entonces, la verdad, hermano, es que estuve 3 semanas muy mal. Pero mal es mal. Pero gracias a Dios que ya me he ido recuperando. Siempre es bueno tener amigos. Tengo un amigo médico en Pereira. Y entonces, como no podía conseguir la cita, ustedes saben que las citas en la EPS se las dan a uno a los 15 días de muerto. Entonces, entonces llamé al médico de Pereira, un hermano muy querido, es creyente, muy querido, miembro de la Iglesia Bautista de Pereira. Y entonces él me recetó, me mandó unos jarabes muy buenos y ahora me mandó un inhalador. Estoy con ese inhalador. Pero gracias al Señor y otros hermanos aquí que han colaborado. Uy, hay hermanitos que verdaderamente han colaborado mucho, trayéndome una cosa, trayéndome otra y bueno, de esa manera me han vuelto otra vez a ver de pie. Gracias al Señor por eso, gracias por ustedes, hermanos, gracias por la iglesia y por este día. Vamos a orar al Señor para pedir que el Señor nos dirija en esta disertación, en la exposición de su palabra. Entonces, inclinemos la cabeza, hermanos, con reverencia. Bendito Señor, no soy digno de estar aquí, Padre Santo, ni mucho menos de tomar en mis manos ni en mis labios tu santa palabra, porque tu palabra es santa, es pura, es perfecta, y yo soy imperfecto. Pero, Señor bendito, te ha placido escogerme para la predicación, y aquí estoy, Padre Santo, con temor y temblor, pero quiero obedecer a tu palabra, quiero presentar tu palabra, y te pido que me ayudes y ponga en mis labios solamente tu bendita palabra. Te lo ruego en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, para hoy se esperaba que se diera un mensaje sobre la resurrección. Porque por una parte la tradición es que hoy es el domingo de resurrección. Pues según la Biblia también lo muestra así, que al tercer día de haber sido muerto el Señor, resucitó. Y ese día corresponde al domingo, a un domingo como hoy. Pero no voy a hablarles sobre la resurrección, hermano. Tenemos aquí un título. ¿Sabes tú lo que ocurrió en la cruz? Porque esta semana resulta que, como se anunció que había un programa en Ciudad Verde, entonces todos se fueron para Ciudad Verde. Y otros no entendieron o no sé qué pasó, pero no vinieron. Y anunciamos que aquí también teníamos programa. Y solamente vino el hermano William y la hermana Lutari. Y nosotros los que estábamos acá. Los demás hermanos no sé si fueron a pasear o a comer pescado seco. Cualquier cosa de estas.
Pero bueno, entonces como yo preparé un tema para el viernes, que de todas maneras yo lo expuse con el hermano William, la hermana Ludari y el hermano Johan, que estaba aquí ayudándome, pero yo dije, no, pero es que yo preparé un mensaje, pues ojalá para unas 20 personas, por lo menos. Y no vinieron las 20 personas. O sea, ninguno de ustedes vino, solamente ellos. Así que voy a darles ese mensaje que tenía para el viernes. Por eso se llama así. ¿Sabes tú lo que ocurrió en la cruz? Está basado, tenemos como texto básico Mateo 27, 32 al 46. Y me gusta, hermanos, irlo leyendo de nuevo para de pronto resaltar algunas cosas. Dice la palabra del Señor: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, ¿recuerdan, hermanos, que hablamos del Gólgota hace como un mes? ¿Se recuerdan? Que les dije que el cristiano, que la persona que se llamaba cristiana, el cristiano que no ha ido al Gólgota con Jesús no es cristiano. Y esa es una cosa para que la entendamos, para que la busquemos en la palabra, porque muchas veces somos cristianos, pero no hemos ido al Gólgota a morir con Cristo allí. Entonces llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esa es una profecía que había sido dicha desde el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, allí se estaba cumpliendo esa profecía. Bueno, sobre mi ropa echaron suertes, y eso fue para que cumpliese lo dicho por el profeta. Muy bien. Y sentados le guardaban allí. Le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza una causa escrita en letras grandes: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Ustedes se acuerdan que Pilato, los sacerdotes quisieron que borraran eso? ¿Cómo así que el Rey de los judíos? Ese no es Rey de nosotros. Oh, quiten eso, cambien ese título. Y Pilato, ¿cómo les contestó? Lo que es escrito, escrito está. Punto. Porque esa es la verdad. Ese Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y no solamente el Rey de los judíos, sino el Rey de nosotros. El Rey de todos los que hemos creído en Él. Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y claro, así es. El Señor nos salva a nosotros. A Él no se salva porque Él no necesita salvación. Él no necesita salvación, y tampoco Él había venido para que alguien lo bajara de la cruz. No, Él había venido a cumplir lo que se había propuesto desde la eternidad. Entonces, así mismo no se puede salvar. Muchas veces decían cosas que
que eran verdaderas, ¿cierto? Entonces, dice así, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Eso es como los que dicen, a ver, muéstreme milagro, voy allí a la iglesia tal, a ver si hacen milagro, entonces creo. Así son ellos, así es esa gente, así son muchos, ¿no? Que ellos esperan ver para creer, como Tomás, ¿cierto? Tienen que ver para creer y muchas veces viendo no creen. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿cierto? Entonces por eso ustedes, hermanos, son bienaventurados, porque ustedes no vieron a Cristo resucitar de los muertos, ustedes no vieron a Lázaro tampoco cuando resucitó, ustedes no vieron nada, ustedes han tomado la Biblia y han creído por lo que han leído, amén. Hermanos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, de eso se trata, hermanos queridos. Bueno, descienda de la cruz y creeremos en él. Dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si Dios le quiere, entonces que le libre. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mire, ese es el pueblo judío. Esos son los judíos y así siguen siendo y peores. Y hay iglesias que todavía esperan que Dios va a venir y otra vez a restablecer el templo y que van a hacer sacrificios porque el pueblo judío es el pueblo de Dios. No, hermanos, el pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios, pero fue desechado, lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos. Fue desechado. Y la parábola de los labradores malvados, ¿la han leído ustedes? Ahí está claro, hermano. Dice que mandó un profeta, lo mataron, mandó a otro, lo mataron, mandó a otro, lo mataron, mandó muchos siervos y lo mataron. Y por último dice, les voy a enviar a mi hijo, tendrán misericordia de él. Y cuando lo vieron venir, ahí mismo dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo, y lo mataron a Jesús. Entonces el Señor Jesús pregunta, ¿qué hará con esos homicidas? Y él mismo responde, quemará su ciudad y le hará la heredad a otros. ¿Y esos otros quiénes son? La iglesia. Para que los que están esperando que Dios vuelva otra vez con el pueblo de Israel se van a quedar esperando. Porque, hermanos, Dios desechó al pueblo de Israel y le dio la heredad a otros que le paguen el tributo. Y esos son la iglesia. Nosotros tenemos que pagar el tributo. Entonces, hermanos, eso lo tenemos que ir entendiendo. Bueno, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, pónganle cuidado a esto porque esto lo vamos a estudiar ahora. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a estudiar varias cositas aquí en cuanto a esto que hemos leído. Vamos a mirar en primer lugar, comenzamos con una pregunta que de pronto nosotros no tenemos muy clara la respuesta. Eso hacíamos el viernes, ¿cierto, hermano William? Y por allí está la hermana Ludari que la bautizamos aquí la iluminada. Okay. La hermana Ludari es la iluminada porque es una mujer que se ve que estudia la palabra. Se nota que estudia la palabra. Y ella contestaba muy bien. Y qué bueno, hermanos, que tengamos muchos hermanos que estudian la palabra. Porque cuando se pregunta una cosa, entonces esos hermanos contestan.
y contestan con la palabra, no una idea vaga, sino lo que dice la palabra del Señor. A eso les animamos, hermanos, porque la Biblia que tenemos en nuestras manos es para estudiarla, para aprenderla. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo puede morar en abundancia si no la memorizamos? Aquí hicimos la otra vez un concurso de versículos bíblicos y el hermano Luis, que es el que no viene porque tiene problemas en la pierna y en el brazo y muchas cosas, ese hermano contestó todo. Todos los versículos, él se ganó ¿sabes? El premio. Pero los demás hermanos no saben ni pío. No se saben un versículo bíblico. Y recuerden que el Señor Jesucristo lo sabía de memoria. Cuando lo tentó Satanás en el desierto, ¿con qué lo derrotó? Con la palabra de Dios. ¿Él tenía la Biblia ahí? No, la tenía aquí y en el corazón. Entonces, hermanos, recuerden eso. Y yo siempre que predico, casi siempre que predico, yo les digo a los hermanos, recuerden, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si dentro de un mes o 2 meses o un año volvemos a hacer una reunión, ¿cuántos versículos bíblicos sabe de memoria? Usted podrá decir 1 o 2. Juan 3:16. Hermano, eso es vergonzoso. Y no solamente vergonzoso delante de nosotros, sino delante de Dios. Delante de Dios. Bueno, entonces comenzamos con una pregunta. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? No la conteste como don Ramón. Como decía don Ramón a doña Florinda. No me conteste. Usted lo que hace, hermano, es piense la respuesta. Piense en esa respuesta. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? Piense a ver si usted tiene una respuesta en su mente y mientras tanto yo le voy a ir contestando. Hermanos, Jesús tenía que morir para expiar el pecado de su pueblo. Expiar es una palabra que no conocemos, ¿cierto? No sabemos qué quiere decir eso. Expiar quiere decir perdonar, reconciliar, anular o cubrir. Pero mayormente es perdonar. Entonces el Señor tenía que morir para expiar el pecado de su pueblo. Y en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de Jesucristo. Es la primera respuesta. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Segunda respuesta. Solo su muerte podía satisfacer la ira de Dios contraída por el pecado del hombre. Hermanos, la humanidad vive tranquila, despensionada, como si nada. Pero no se da cuenta que hay una deuda contraída en la presencia de Dios, que un día van a ser ajusticiados, que un día van a ser llamados a cuenta y un día el Señor les va a presentar esta obra que el Señor hizo en la cruz. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Murió. Dios dice, yo envié a mi Hijo para que crean en Él. Pero la gente no le dio importancia. Porque la gente no sabe, hermanos, recuerden esto. Nosotros apenas estamos comenzando a saber. Pero la gente no sabe que hay que la ira de Dios está allá, acumulada por el pecado del hombre. Y ese pecado, un día, el hombre se va a encontrar frente a frente con Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por eso nosotros
tenemos que orar por nuestros parientes, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por esos seres queridos que están muertos en este mundo, que viven tranquilos como si nada, gozando del mundo, sin saber que un día van a tener que presentarse ante el Tribunal Supremo. Porque, hermanos queridos, solo la muerte de Cristo podía satisfacer la ira de Dios, esa ira contraída por el pecado del hombre. Esa es segunda respuesta, pero tiene sus puntos, digamos. Jesús tenía que morir para satisfacer la ira de Dios. Su justicia y su santidad lo exigen. Exigen la muerte de un inocente, uno que no tenga pecado. Y en el mundo, ¿quién es el que no tiene pecado? Nadie. Entonces Jesús tenía que hacerse hombre. Jesús tenía que hacerse hombre para morir y poder pagar por el pecado de los creyentes, no de toda la humanidad, de los que crean en él, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Recuerden eso, que la muerte de Cristo no cubre a todos, la muerte de Cristo cubre a los creyentes. Los demás se van a la condenación eterna. Los demás se van a la condenación eterna. Créalo o no lo crea. Quiéralo o no lo quiera. Pero la muerte de Cristo solo cubre a los creyentes, a los que vienen a Él humillados, arrepentidos, confesando su pecado, reconociendo que han ofendido a Dios, reconociendo que tienen una cuenta muy grande delante de Dios y pidiéndole al Señor perdón y misericordia. Ese es un subpunto. Otro subpunto. El único hombre sin pecado es Cristo. Por eso el Señor se hizo hombre para morir por los pecadores. Tercer subpunto. Cristo con su muerte pagó el rescate por todos aquellos que vienen a Él arrepentidos. Oiga, rescate. Cristo nos rescató. Cristo te puede rescatar de las garras del pecado y de las garras del infierno. Solo Cristo te puede rescatar. Y tú necesitas ser rescatado. Si no has venido a Cristo humillado, humillada, estás en las garras de Satanás. Estás en las garras del infierno. El pecado te domina y solo Cristo te puede rescatar. Veamos Romanos 6:23, hermanos. ¿De qué nos puede rescatar el Señor? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pare ahí, pare ahí. La paga del pecado es muerte. O sea, ese pecado, ¿con qué se paga? Con la muerte, pero no con la muerte física solamente, sino con la separación eterna de Dios en el infierno. Esa es la muerte. Y esa es la paga que el pecado nos da. Esa es la paga que el pecado le da al que ama el pecado, al que ama el mundo y al que le da la espalda al Señor Jesucristo. Al que toma las cosas del Señor por juego, por charla, como si nada, sin darse cuenta que un día se va a ver enfrentado ante el Tribunal Supremo. Hermanos queridos, eso lo tenemos que recordar. Hasta aquí entonces hemos contestado de manera sencilla por qué Jesús tenía que morir. Se pueden decir muchas más cosas y la Biblia dice más cosas. Pero vamos a pasar a un segundo punto. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz? En la cruz. Tenía que ser en la cruz. Recuerden que el castigo que tenían los judíos, y Jesús era judío, el castigo que tenían los judíos para los que violaban cualquier parte de la ley era apedrearlos, lapidarlos. ¿Se acuerdan de eso?
la mujer adúltera, el hijo desobediente, contumaz. El castigo de los judíos era lapidación, matarlo a piedra. Todo el pueblo aquí y la persona allá y todo el mundo dándole piedra hasta que lo mataban. Esa era la forma de los judíos, pero a Jesús no le aplicaron esa muerte. A Jesús le aplicaron la muerte en la cruz y tenía que ser en la cruz. No podía ser de otra manera. Y vamos a ver por qué. Entonces, por eso la pregunta, ¿por qué fue necesario que Jesús muriera en una cruz? Primera razón bíblica, la puede subrayar en su Biblia, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, había una maldición para los que fueran crucificados, para los que murieran en una cruz. Eran malditos, tenían la maldición de Dios desde antes, desde el Antiguo Testamento viene eso. Entonces, esa es la primera razón. Está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Segundo, para redimirnos de la maldición de la ley, Jesús tenía que cargar sobre sí la maldición. O sea, Él tenía que cargarse esa maldición. Si Él quería salvarnos, si Él quería venir y morir por nosotros y darnos vida eterna, Él tenía que echarse sobre sí esa maldición de la ley. Y por eso no podía ser de otra manera, sino muriendo en una cruz. La tercera razón es que además el modo cruel que usaban los romanos para castigar a los condenados era la cruz. Y como los judíos le entregaron a Jesús, se lo entregaron a los romanos no querían matarlo. Los romanos no estaban interesados en la religión de los judíos. Pero los escribas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes insistieron y forzaron, prácticamente presionaron a Anás y a Caifás, presionaron a Pilato, que era romano. Anás y Caifás, los sacerdotes judíos, presionando al gobernador romano para que le aplicara la muerte. Ellos presionaron al gobernador romano para que matara a Jesús. Y la forma de muerte que tenían los romanos era la cruz. Claro que todo eso estaba escrito. Así tenía que ser. Entonces, hermanos, esa es la razón, o esa es la respuesta de una manera también sencilla, simple, porque Jesús tenía que morir en una cruz. Pasemos al tercer punto. Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos no entendemos esa exclamación del Señor. Todos no sabemos por qué el Señor exclamó de esa manera. En primer lugar, tenemos que decir, hermanos, que en ese instante cayó sobre Jesús todo el castigo del infierno y el Padre lo abandonó. Ustedes saben lo que es y lo que dice el Señor Jesucristo, especialmente allá en Juan 17, donde el Señor nos enseña que el Padre y el Hijo nunca se habían separado. Nunca. Porque Él dice para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno.
El Padre y el Hijo son uno. Nunca se habían separado. Solo en ese momento. Entonces ustedes se imaginan, hermanos, un padre y un hijo que están tan unidos que se aman por encima de todas las cosas. Y que de pronto el padre tan abandone al hijo en una oscuridad y en una maldición y en una muerte y en un desespero horrible. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser eso? Entonces la primera razón que nosotros podemos sacar de aquí es que en ese instante cayó sobre el Señor Jesucristo todo el castigo del infierno y el Padre lo desamparó. El Padre le volteó la espalda. Primera razón, hermanos. Y eso está en Mateo 27, 46, pero no lo busquen, márquenlo y luego lo estudian en la casa. En ese instante, toda la maldición de Dios cayó sobre él. Oiga, la maldición de Dios que viene por la maldición de el que muere colgado en un madero. Maldición de la ley, que es ley de Dios. Toda esa maldición de Dios cayó sobre él y él mismo, el mismo Señor Jesucristo, se convirtió en maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice que él se hizo maldición por nosotros. Él recibió el castigo que debíamos recibir nosotros. Bueno, en forma sencilla, eso. Pasemos al cuarto punto. Jesús fue abandonado por el Padre en el momento de su agonía en la cruz. ¿Por qué? Hay muchos que dicen otras cosas, que eso no fue así. Pero la Biblia lo dice. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús fue abandonado por el Padre en el momento de su agonía en la cruz? ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Algunos dicen que Jesús se sintió abandonado por el Padre. ¡No! Jesús no se sintió abandonado por el Padre. Jesús ciertamente fue abandonado por el Padre. El Padre le dio la espalda y Jesús quedó sumido en las más densas tinieblas. Y hermanos, si eso es difícil para nosotros creerlo, ahora sí los invito a que abran sus Biblias, porque vamos a leer un pasaje que nos va a mostrar eso con absoluta claridad. Si es que nosotros no queremos creer, porque muchos dicen que no, que eso no fue así, que cómo el Padre va a abandonar al Hijo, que fue que esto o aquello. El Padre abandonó al Hijo y lo dejó sumido en la más densa oscuridad. Busquen, hermano, Isaías 53, por favor. Isaías 53. Isaías 53. Comenzamos con el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuchen esto, herido de Dios y abatido. Eso no lo podemos nosotros disfrazar. Dios lo hirió y lo abatió. Herido de Dios y abatido, dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Escuchen eso y subrayen castigo. Castigo, que es lo que
lo que le va a venir al hombre y a la mujer que no se arrepiente. Castigo, porque Jesús ya pagó en la cruz para los que se arrepienten. Jesús tuvo que soportar el castigo de Dios. Y si tú no te arrepientes, tendrás que soportar el castigo de Dios. Ese mismo castigo que sufrió Jesús en la cruz. Entonces dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuchen esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está escrito en la Biblia, hermanos. Eso es así. Eso no es de ninguna otra manera. Jehová cargó en él. Jehová derramó toda su ira sobre él. El Hijo de Dios tuvo que soportar la ira de Dios. Y tuvo que soportar el fuego del infierno. Eso fue lo que pasó en la cruz, hermanos. Eso es algo para que nosotros pensemos un poquito. ¿De qué nos libró el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿Qué fue lo que Jesús soportó en la cruz? Para que nosotros no tengamos eso por cosa vana. Porque nosotros ni siquiera pensamos ni mencionamos la muerte de Jesús en la cruz y por qué lo hizo el Señor y qué tanto padeció el Señor allá. Casi no lo mencionamos, casi no lo pensamos y vivimos como si nada. Como si nada. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar esta escritura y la miramos verdaderamente con nuestros ojos puestos ahí, metiéndonos en los zapatos de Jesús y dándonos cuenta, hermano, de qué fue lo que Jesús tuvo que soportar en la cruz y que lo hizo por ti y por mí. Entonces, hermanos queridos, ahí las cosas pueden cambiar. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue, subrayen esta otra palabra, cortado de la tierra de los vivientes. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido otra vez, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, escuchen esto, hermano. Después de todo esto, con todo eso, dice Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. ¿Podremos decir que el Padre no abandonó al Hijo? Después de leer esta escritura, ¿podremos nosotros discutir y alegar y ponerle otra interpretación? El Padre abandonó al Hijo y lo dejó en la más densa oscuridad, recibiendo el castigo del infierno. Y el Señor lo soportó por ustedes y por mí. Pensemos en esto, hermanos. No vivamos la vida así como tan deportivamente. Pensemos qué fue lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús soportó en esa cruz? Por amor a nosotros. Esto no es un juego, hermanos. Este no es un pasatiempo. Si nosotros venimos aquí el día domingo, no es para pasar el tiempo, no es para pasarla bueno. Es para darnos cuenta, hermanos, de los responsables que somos nosotros.
Es para darnos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros. Es para darnos cuenta de lo que nosotros tenemos que ser para Cristo. Ser cristiano no es un pasatiempo. Ser cristiano no es llevar un título de cristiano. Si Jesucristo hizo todo eso por mí, como cantamos en el himno en estos días pasados, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Esa es una pregunta del Señor. El Señor lo dio todo y sufrió por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por Él? Pensemos en eso, hermano. ¿Qué hemos hecho nosotros por Él? Jehová, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y nosotros decimos, ¿qué tan cruel es Jehová? ¿Qué tan cruel es Jehová con su Hijo? Hermanos, el Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él recibió el castigo que merecíamos nosotros. Y además, Jehová el Señor cargó sobre Él toda nuestra maldad y nuestro pecado. Jesús fue herido y cortado de la tierra de los vivientes. Y además Jehová lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. Le dio la espalda, lo abandonó y todo esto, ¿por qué? Entonces viene la pregunta, ¿por qué Jehová hizo eso con su Hijo? Piense, ¿por qué Jehová hizo eso con su Hijo que lo ama tanto? Que nunca se separó de Él. ¿Recuerdan allá cuando la voz del Padre se oyó desde el cielo? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. El Padre le está diciendo siempre que Él ama al Hijo como a nadie más. Y el Hijo ama al Padre como a nadie más. Entonces, ¿por qué el Padre lo desamparó? ¿Por qué el Padre lo sometió a ese castigo? Pero así fue. Así fue, hermanos. Primero, vamos a dar algunas respuestas. ¿Por qué el Padre hizo eso? Primero, porque Jesús tenía que satisfacer las demandas de la justicia y santidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios es santo, santo, santo. Y que no tiene ninguna relación con el pecado. No puede tener ninguna relación con el pecado. Mire, ni siquiera Moisés, de quien se dice que vio a Dios cara a cara, ni siquiera él lo vio. Ni siquiera Moisés, que fue un hombre tan santo, tan manso, tan obediente, un líder tan grande del pueblo de Israel. Y ni siquiera él vio a Dios cara a cara, aunque se usa esa expresión. Dice que le vio la espalda, pero Dios no tiene espalda, porque Dios es espíritu. Entonces, hermanos queridos, Jesús tenía que satisfacer las demandas de la justicia y la santidad de Dios. Él tenía que soportar la carga total del castigo divino, la carga total de la ira de Dios, la cual era el castigo para la humanidad por su pecado. Eso que soportó Jesús en la cruz era el castigo para la humanidad y es el castigo para la humanidad. Por eso nosotros fuimos rescatados, hermanos. Por eso se usa esas palabras, rescatado. ¿Tú quieres ser rescatado? ¿Quieres ser rescatado de esa maldición del infierno? Arrepiéntete. Estudia la palabra. Cree la palabra. Ama la palabra. Si quieres ser rescatado. Si tú no eres rescatado, tendrás que soportar toda la carga de la ira de Dios y el fuego del infierno. Eso fue lo que soportó Jesús en la cruz. No es así tan fácil, hermano. No es así tan fácil. El cristianismo no es como el carismatismo lo muestra.
Ni el pentecostalismo, ni catolicismo, ni nada de eso. Ni mucho menos las sectas. Este no es el cristianismo. El cristianismo es el que vemos aquí en la palabra de Dios, por el cual tenemos que vivir, hermanos. Porque una vez a un grupo de cristianos se les preguntó: ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? Y aunque eso no es tan fácil, algunos levantaron la mano, 2 o 3 o 4. Y después el pastor volvió a preguntar: ¿y quiénes están dispuestos a vivir por Cristo? Ese es más duro. Ese es más difícil, hermano. Es más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. Hermano, es que vivir por Cristo es buscar la santidad, es buscar la adoración, es buscar la obediencia, es vivir para Cristo, es desprender nuestro corazón del mundo. No améis al mundo. Vivir para Cristo, vivir por Cristo es más fácil que morir por Cristo. Más difícil que morir por Cristo. No pensemos, hermanos, que porque tenemos una fe, porque hemos creído, hemos entendido, nos gusta el evangelio, venimos, hacemos ciertas cosas, que hermanos, que ya estamos bien. Estamos mal. Estamos mal. El Señor Jesucristo dice que cuando el siervo haya hecho todo lo que tiene que hacer, cuando haya hecho todo, debe decir: siervo inútil soy, porque he hecho lo que debía hacer. No fue más allá. No fue más allá. Tenemos que ir más allá, hermano. Recuerden eso. Ser cristiano es vivir para Cristo. Amén. Ser cristiano es vivir para Cristo. El pecado de todos nosotros, seguimos, hermanos, contestando aquí. El pecado de todos nosotros le fue imputado por el Padre, o sea, cargado sobre él, y así se concentró en él, en Cristo, toda la maldad de los hombres, y todo eso convirtió a Jesús en la cosa más horrible, repugnante y ofensiva ante Dios. Por eso Dios le dio la espalda. Porque en ese momento todo el pecado y toda la maldad de la humanidad cubrió a Jesús. Y en ese momento lo que se veía en la cruz era un monstruo. Por eso Dios le dio la espalda. Porque Dios no puede soportar el pecado. Pensemos en eso, hermanos queridos. Vamos al quinto punto. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, la hora sexta son las 12 del día. Porque los judíos comenzaban a contar las horas desde las 6 de la mañana. Entonces a las 6 era la primera hora, 7 segunda hora, así iban contando. Entonces la hora sexta eran las 12 del día. Y la hora novena a las 3 de la tarde. O sea que para nosotros, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde quedó en absolutas tinieblas. Eso dice el versículo 45. Bueno. O sea que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda la tierra. No fue Jerusalén nomás. No fue Jerusalén nomás, hermano. Tengamos en cuenta eso. Eso no lo cuentan los historiadores. Y no lo pueden contar porque no creen. Pero toda la tierra, dice la palabra. Toda es toda.
toda la tierra, todo el mundo. El mundo quedó sumido en tinieblas. ¿Por qué? No conteste, piense. ¿Por qué? Piense. ¿Por qué? Vamos a ir dando algunas respuestas, hermano. Primero, es que para el judío la máxima bendición de Dios estaba relacionada con el resplandor de su gloria, y el rostro del Señor siempre había resplandecido sobre el pueblo de Israel. El judío estaba acostumbrado a la luz, a la gloria, al resplandor de Dios, porque Dios se presentaba e iluminaba todo. ¿Recuerdan cuando nació Jesús? ¿Recuerdan que los pastores estaban pastoreando las ovejas? ¿Y qué dice que ocurrió? Dice una multitud de las huestes celestiales y todo se puso clarito, todo se puso hermoso, iluminado cuando nació Jesús. Y los judíos estaban acostumbrados a esas cosas así. Y para ellos la luz es la bendición de Dios, como lo tiene que ser para nosotros también. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces no distinguimos entre luz y tinieblas. Hay gente que trabaja de noche y tranquilo, y anda de noche por ahí y le parece que está de día. Pero hay una gran diferencia, hermano, entre la luz y las tinieblas. Y los judíos tenían bien claro eso, ¿cierto? Para ellos era una gran bendición el resplandor de la gloria de Dios. El rostro del Señor siempre había resplandecido sobre el pueblo de Israel. Primera cosa. Segunda cosa. Pero de pronto ellos quedan sumidos en la más densa oscuridad. Todo lo opuesto a la luz, donde la gloria de Dios no penetra. Allí solo se halla la ira de Dios, en la oscuridad. Por eso los ladrones y los criminales buscan la oscuridad para hacer sus fechorías. Todo hombre que hace cosas malas busca la oscuridad. Hermanos queridos, en tercer lugar, el Padre le dio la espalda a esa encarnación del pecado humano, apagó la luz y lo maldijo a su Hijo. ¿Creen eso? El Padre apagó la luz y lo maldijo. Maldición que estaba reservada para ti y para mí. En cuarto lugar, es que en ese momento Jesús se convirtió en lo más horrible y ofensivo delante de Dios. Y es entonces cuando Jesús lanza un clamor. Lanza un clamor desde lo más profundo de su alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensemos en eso, metámonos allí, hermano. Ponga su mente en ese momento en el que estaba padeciendo Jesús, en el que Jesús estaba en esa oscuridad horrible, bajo la maldición de Dios y bajo el castigo y toda la maldición del infierno. Metámonos ahí. Pongamos nuestra mente a pensar eso, para que nos demos cuenta, hermanos, qué fue lo que ocurrió en la cruz y qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti y por mí? Hermanos, es que Jesús en ese instante estaba experimentando la plenitud total del infierno.
Pero escuchen esto, hermano, lo más glorioso. Mientras Jesús cargaba ese tormento, lo cual nosotros nunca podremos entender, Jesús exclama de nuevo y dice, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? La obra está cumplida. La obra está completada. Y por eso el Señor termina diciendo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de la maldición, el Hijo del Hombre, Jesús, confió en el Padre, a pesar de que el Padre le dio la espalda. Pero Jesús sabía por qué y el Padre también sabía por qué. Y en medio de esa maldición, el Hijo confió en el Padre y bebió la copa de la ira divina por cada uno de ustedes y por mí. Pensemos en eso, hermanos queridos. No se nos olviden esta palabra. Y recordemos qué fue lo que pasó en la cruz. Y esto apenas es algo. Esto no es todo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Para que nosotros tomemos el cristianismo cada vez con mayor responsabilidad. Con mayor responsabilidad. Porque un día también nosotros vamos a estar presentes ante el Tribunal Supremo. No para condenarnos como a los que no se convirtieron, pero sí para juzgarnos por medio de esta palabra. Tú tenías en tus manos la palabra. ¿Qué hiciste con ella? Señor, yo apenas me sé Juan 3:16. Eso le vamos a contestar. Yo solo me sé Juan 3:16, no más. Y los que hicieron el curso de mi crecimiento en Cristo, que son como 20 y pico de versículos, yo creo que los olvidaron todos. Tengamos en cuenta eso, hermanos, que eso no es un juego. Eso no es un juego. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Y que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Señor. Yo soy el primero en pedirte perdón porque no he tomado las cosas tuyas como se deben tomar. Porque el Evangelio no es un juego, no es un pasatiempo. Ayúdame. Y ayuda a mis hermanos para que tomemos el Evangelio en serio. Para que vivamos la palabra. Para que amemos al Señor. Para que obedezcamos al Señor. Para que le sirvamos al Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pido en el nombre de aquel que lo entregó todo en la cruz, por mí y por todos los hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.